Bueno, normalmente cuando pensamos en diagnosticar un problema de conducta, existe esta expectativa de precisión mecánica, como causa y efecto directo. Claro, como si fuéramos ingenieros buscando un cable suelto. Exacto. O sea, si un motor empieza a fallar, el mecánico revisa los engranajes y dice, aquí está el problema, es una falla binaria. Y nos encanta eso. Nos gusta que las cosas encajen perfectamente. Sí, buscamos esa certeza matemática, ¿verdad? La ilusión de que el comportamiento opera con un simple interruptor de encendido y apagado. Pero cualquier persona que haya pasado, no sé, más de 5 minutos intentando enseñar una nueva habilidad, sabe que esa linealidad es un mito absoluto. Totalmente. Un mito que frustra a muchísimos profesionales. Y ahí es donde damos un paso hacia el mundo real del análisis aplicado de la conducta. De repente, ese manual de mecánica ya no sirve para nada. Nos encontramos mirando un panorama de motivaciones que a veces parece, pues, un mar de aguas turbios. Así es. ¿Por qué no podemos simplemente abrir el capó de la mente humana y cambiar una pieza para que alguien empiece a comunicarse? O deje de procrastinar. Pero, a ver, la ciencia de la conducta sí tiene sus propios engranajes, solo que operan bajo reglas completamente diferentes. No buscamos piezas de metal, buscamos la función. Exactamente. Buscamos qué es lo que le da energía a ese motor humano. Y eso nos lleva directamente al núcleo de nuestro análisis profundo de hoy. ¿Qué es una inmersión súper necesaria? Si el objetivo es dominar el diseño de intervenciones o incluso pasar el examen de la Junta, hay una llave maestra. Hoy vamos a decodificar la lista de tareas B.7. Identificar y distinguir entre reforzadores incondicionados, condicionados y generalizados. Así es. Y la misión de hoy no es solo memorizar la definición clínica, o sea, eso no sirve de mucho en la práctica. Vamos a aterrizar esto para entender la evolución de la motivación, desde lo que nos mueve por pura biología hasta llegar a sistemas complejos de intercambio. Porque entender la diferencia entre estos tres niveles es lo que separa a alguien que simplemente improvisa premios de un profesional que diseña ecosistemas de aprendizaje éticos y reales. 100% de acuerdo. Y bueno, como siempre comparto en mis supervisiones clínicas para la licencia de Texas, esta es la estructura misma de la toma de decisiones. Así que vamos a desempacar esto usando literatura conductual y casos reales. Empecemos por la base absoluta. Los reforzadores incondicionados, o como a veces los vemos en la literatura, los primarios. Si volvemos a la analogía tecnológica, estos serían como el sistema operativo de fábrica, ¿no? Vienen instalados por defecto en todo ser humano desde el día 1. El concepto en simple aquí es la supervivencia. Estos son estímulos que no requieren ningún historial de aprendizaje para tener valor. Funcionan por pura y dura biología. Nadie le tiene que enseñar a un bebé que el calor se siente bien cuando hace frío, o que el agua es necesaria. La evolución hizo ese trabajo por nuestra especie. Así es. Ciertas cosas fortalecen la conducta simplemente porque la fisiología dicta que las necesitamos para no morir. Pero lo interesante no es decir, el agua quita la sed, porque, bueno, eso es obvio. Lo fascinante es el mecanismo detrás. En el análisis de la conducta, hablamos de las operaciones motivacionales incondicionadas. Ese es un término a nivel BCBA que tiene que estar clarísimo. Exacto. Y estaba leyendo sobre cómo la privación de sueño ilustra este mecanismo de una forma, digo, brutal. Detengámonos ahí, porque ese es un mecanismo crucial para entender. Una operación motivacional incondicionada no solo hace que algo se sienta agradable, es un multiplicador de valor. Altera físicamente el entorno. A ver, si una persona lleva 48 horas sin dormir, el cerebro entra en un déficit biológico. Y ese déficit aumenta drásticamente el valor del sueño. Y simultáneamente, altera la probabilidad de todas las conductas que en el pasado han llevado a esa persona a una cama. O sea, si el agotamiento es extremo, de repente hay disposición a cancelar planes, ignorar llamadas importantes, dejar el trabajo a medias con tal de llegar a dormir. Precisamente, la motivación biológica secuestra el volante. Y de nuevo, nadie nos enseñó a valorar el sueño cuando estamos al borde del colapso. La biología crea el impulso, el individuo emite la conducta y el reforzador incondicionado satisface ese impulso. Ahora, esto me lleva a plantear un escenario, una pregunta que surge muchísimo en nuestra comunidad.
Si estos reforzadores primarios son tan poderosos y universales, ¿por qué no basamos todas las intervenciones en dar comida o agua? Esa es la pregunta. Digo, si queremos enseñar matemáticas o que alguien complete terapias físicas, ¿no sería súper efectivo usar la biología básica a nuestro favor? Y esa es una de las primeras trampas conceptuales, un error común en la práctica novata, y choca contra un muro doble, uno práctico y uno ético. Hablemos primero de la mecánica práctica. El gran talón de Aquiles de un reforzador incondicionado es la saciación. Como están atados a un estado de privación biológica, su poder es increíblemente fugaz. Claro, si el motor funciona con hambre, en cuanto el estómago se llena, El motor se apaga por completo. Imagínate utilizar pequeños bocadillas para enseñar a articular palabras nuevas en un formato de ensayos discretos. a los 15 ensayos ya no hay hambre. Exacto. El bocadillo pierde absolutamente todo su poder para modificar la conducta. El sistema biológico se sacia rápido y el aprendizaje colapsa. Lo cual nos lleva al ángulo ético, que es aún más importante. Es un exam hack gigante. En los códigos éticos de la práctica conductual moderna hay una línea roja que nunca se debe cruzar. Innegociable. Retener reforzadores primarios para usarlos como apalancamiento es una violación ética gravísima. El objetivo de cualquier intervención es mejorar la calidad de vida con dignidad. No se puede privar a un individuo de agua, comida o acceso al baño para luego usar eso como moneda de cambio por cumplir una tarea. Es coercitivo. Totalmente destructivo. Entonces, nos encontramos en una encrucijada fascinante en la práctica clínica. Tenemos herramientas biológicas súper potentes, pero duran minutos, y éticamente no podemos manipularlas restringiendo lo básico. Lo que significa que, si queremos moldear conductas complejas a largo plazo, tenemos que crear motivación donde biológicamente no existe. Tenemos que inventar valor de la nada. Y esa es la transición perfecta hacia nuestro segundo nivel, el dominio del aprendizaje asociativo, los reforzadores condicionados. Aquí es donde despegamos de lo instintivo. Los reforzadores condicionados, o secundarios, son estímulos que originalmente eran neutrales, cero valor biológico. Un ruido, una pieza de plástico, un sticker. Exacto. No significan nada para la supervivencia, pero adquieren la capacidad de fortalecer conductas porque han sido emparejados. El famoso pairing. Es un proceso neurológico hermoso. El cerebro humano es una máquina de predicción. Cuando un estímulo neutral se presenta repetidamente justo antes de un reforzador que ya tiene valor, el cerebro crea un puente. Aprende que el estímulo A predice la llegada del estímulo B. Revisemos un caso clínico clásico. Una niña a la que llamaremos Jada. Al principio de la intervención, los stickers, las calcomanías, eran estímulos totalmente inútiles. Un pedazo de papel con pegamento no abriga ni alimenta. Si se lo daban, lo tiraba al piso porque su cerebro no tenía ninguna predicción atada a ese papel. Era solo ruido visual. Pero el equipo clínico empezó a hacer algo sistemático. Le entregaban el sticker e inmediatamente lo acompañaban con elogios sociales efusivos y acceso a sus juguetes favoritos, cosas que ella ya valoraba. Y después de cientos de esas asociaciones consistentes, el puente se construye. El sticker se convierte en un reforzador condicionado. Es pura magia conductual. Bueno, prefiero verlo como un sistema financiero. Para entenderlo verdaderamente, un reforzador condicionado es exactamente como un cheque. Esa es una comparación clave. Me encanta. Un cheque no es dinero real, es una promesa de valor. Exactamente. El sticker de Jada es un cheque emitido por el analista de conducta. Por sí mismo no vale nada. Su valor radica en la creencia de que puede ser cobrado en el banco. Y el banco es el reforzador de respaldo. El tiempo de juego, la atención. Así es. Ahora, esto nos lleva a un terreno un poco más oscuro, porque no solo condicionamos cosas positivas como stickers. A veces la gente condiciona estímulos que perpetúan conductas problemáticas sin darse cuenta. La atención social. La literatura menciona esto constantemente como el reforzador condicionado por excelencia. Es que la atención es el cheque que más se emite en el mundo. No nacemos necesitando una mirada de aprobación para sobrevivir físicamente. Pero desde el día 1, la atención de los cuidadores predice que viene comida, un cambio de pañal, un abrazo. Se condiciona casi instantáneamente. Hay un ejemplo en las notas clínicas sobre un salón de clases que da en el clavo con este error común.
Un estudiante decía groserías en medio del silencio. La maestra, tratando de aplicar disciplina, se detenía, lo miraba fijamente y le decía, ese vocabulario es inaceptable. La maestra juraba que estaba aplicando un castigo verbal. Pero la conducta se disparó, porque la maestra estaba leyendo la situación desde la moralidad, no desde la función conductual. Para ese estudiante, esa reprimenda era un cheque gigante de atención social. Al intentar detener la conducta, le entregaba el reforzador exacto que mantenía vivo el ciclo. Y déjame presionar sobre este mecanismo del cheque, porque aquí es donde muchísimas intervenciones fracasan. Digamos que el equipo de Jada logra que ame los stickers. Los usan 6 meses con un éxito rotundo. Ajá. Pero luego, por complacencia o cambio de terapeuta, le siguen dando los stickers, pero dejan de entregarle los elogios o el tiempo de juego que venían de respaldo. ¿Qué pasa entonces? Ese cheque sigue teniendo fondos para siempre. Pues si el banco se queda sin fondos, el cheque rebota. Es una ley del aprendizaje. Y esta es una trampa mortal en la que caen muchos profesionales que recién empiezan. Asumen que una vez que un estímulo se condiciona, su valor es permanente y eterno. Pero entramos en el proceso de extinción. Si se rompe la asociación de manera prolongada, el cerebro actualiza su predicción. Aprende que el sticker ya no predice el juguete. Lentamente se devalúa y vuelve a ser un simple pedazo de papel con pegamento. El ecosistema colapsa porque la moneda perdió el respaldo. Por eso, diseñar programas efectivos en nuestra plataforma de maestría siempre enfatiza cómo mantener esas contingencias en el ambiente natural. Requiere capacitar a todo el entorno para asegurar que las asociaciones no mueran por negligencia. Lo cual nos deja frente a un problema logístico. A ver, los incondicionados se sacian rápido y tienen barreras éticas. Los condicionados son geniales pero frágiles. Si el reforzador de respaldo para el sticker de Jada son los columpios, ¿qué pasa si hoy llueve y no quiere ir al parque? El sticker pierde su valor instantáneamente ese día. Necesitamos algo mucho más robusto, algo que trascienda el clima o las emociones del día. Y eso nos introduce a la tercera categoría, el salto cualitativo. Los reforzadores generalizados. Que son un tipo especial de reforzadores condicionados, pero la diferencia clave es que han sido emparejados no con uno, sino con múltiples reforzadores de respaldo. Si el reforzador condicionado simple era un cupón válido solo en una pizzería, el generalizado es dinero en efectivo, una tarjeta universal. Esa es la ventaja inmensa a nivel técnico. Se vuelven independientes de una sola operación motivacional. No dependes de un estado de privación específico para que haya respuesta. Las economías de fichas son el ejemplo clásico. Tomemos el caso de Caden. Está aprendiendo a tocar un instrumento, el corno francés. Requiere mucha práctica tediosa. Y sus padres implementan un sistema donde gana puntos por practicar. La magia es que esos puntos se canjean por un menú súper diverso. Paseos en bicicleta, videojuegos, elegir la cena, evitar lavar los platos. Observa la defensa contra la saciación que acaban de construir. Si el martes Caden está muy cansado físicamente y cero ganas de la bicicleta, el sistema no colapsa. Porque el punto sigue teniendo muchísimo valor, ya que ese mismo martes sí quiere jugar videojuegos en el sofá. Al tener múltiples opciones, el reforzador generalizado esquiva la fluctuación motivacional. Siempre habrá algo en el menú que la persona desee en ese instante. Muchos consideran esto el pináculo de la intervención. Pero hay un mito que debemos destruir. Tendemos a infantilizar estos conceptos. Sí, pensamos en estrellitas en una pizarra para niños de preescolar. Y eso oscurece la verdadera magnitud y poder de la ciencia del comportamiento. Totalmente. Y esto me recuerda a un caso clínico fascinante sobre la generalización de este concepto. El caso de Eric, un psicólogo institucional en un entorno 100% industrial. Un ejemplo fenomenal para demostrar la dimensión tecnológica del ABA. Eric no estaba en una clínica, estaba en una fábrica inmensa de repuestos de automóviles. El problema corporativo era baja productividad. ¿Y qué hizo? No dio charlas motivacionales vacías. Implementó una economía de fichas industrial para adultos. Resolvió el problema usando la misma arquitectura que los padres de Caden. En una fábrica no puedes depender de reforzadores primarios. No vas a dar comida por cada motor ensamblado. Y la atención social del supervisor se devalúa frente al cansancio físico de 8 horas. Entonces introduce el generalizado,
un sistema de créditos por producción segura, y el menú de respaldo corporativo incluía días libres, bonos económicos, estacionamiento preferencial. El principio mitigó cualquier fluctuación. Si a un obrero no le importaba el estacionamiento, trabajaba duro por el día libre. El sistema era prueba de balas. Las leyes del condicionamiento operante funcionan exactamente igual en niños que en mecánicos adultos. Y esa es la dimensión tecnológica. Describir los parámetros matemáticamente para que el ecosistema sea replicable. Ese es el verdadero dominio clínico que buscamos desarrollar. Cuando una intervención se estanca, la pregunta nunca es ¿qué le pasa a la persona? La pregunta es ¿cómo está estructurado el motor de motivación? El cheque rebotó. Dependíamos de una operación motivacional que ya se sació. Es cambiar la óptica por completo. Ha sido una disección conceptual increíble. A ver, para condensar el viaje de hoy en un cierre poderoso, empezamos con los instintos biológicos, los reforzadores incondicionados, potentes, atados a la supervivencia, pero con fecha de caducidad corta y barreras éticas enormes. Luego cruzamos al aprendizaje asociativo, estímulos neutrales que cobran vida mediante el emparejamiento, los reforzadores condicionados, que son promesas, frágiles ante la extinción. Y finalmente, la solución más elástica, los reforzadores generalizados, sistemas de múltiples respaldos que nos liberan de las fluctuaciones diarias para moldear habilidades a largo plazo. Comprender todo este espectro es dotarse de las herramientas para transformar vidas basándose en la evidencia. Es entender cómo encender el motor real del aprendizaje. Así es. Ustedes que nos escuchan están en camino a dominar la ciencia del comportamiento. Y retomando esa idea del ecosistema corporativo de Eric, hay una idea que me vuela la cabeza para cerrar. A ver, cuéntame. Si las economías de fichas son tan precisas para sostener el esfuerzo al emparejar un símbolo con múltiples beneficios, piensen en nuestra vida adulta. Oh, ya veo hacia dónde vas. Pasamos 40 horas a la semana ejecutando tareas complejas a cambio de una transferencia de números en una pantalla de banco. Esos números no abrigan ni alimentan. Pero dan acceso a comida, refugio, viajes, estatus. Exacto. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad entera, el trabajo y el salario, no son más que la economía de fichas más colosal jamás diseñada? Es inevitable llegar a esa conclusión. Una vez que comprendes los reforzadores generalizados, es imposible dejar de verlos orquestando todo a tu alrededor. Ya no vemos el mundo solo como engranajes de metal, sino como una red infinita de contingencias. Un tema profundo para reflexionar. Quienes buscan dominar estos conceptos y prepararse al nivel más alto, recuerden explorar nuestros cursos de preparación. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos pronto. Secreto de la motivación humana, B.7. BCBA, Task List. Reforzadores incondicionados, condicionados y generalizados. B.7. Análisis profundo. Descubre la verdadera ciencia detrás de la motivación humana. En este análisis profundo, decodificamos el ítem B.7 del BCBA Task List. Aprende a distinguir entre reforzadores incondicionados, condicionados y generalizados con ejemplos clínicos y corporativos que cambiarán tu forma de ver la conducta humana. Ideal para estudiantes BCBA, RBTs y profesionales en ABA. YouTube Shorts Ideas. YouTube Shorts Ideas. 1. El error ético nunca permitido al usar reforzadores primarios. YouTube Shorts Ideas. 2. ¿Por qué la atención social empeora las malas conductas? YouTube Shorts Ideas. 3. La analogía del cheque sin fondos en los reforzadores condicionados. YouTube Shorts Ideas. 4. Cómo una fábrica de adultos usa la misma psicología que un niño aprendiendo a tocar un instrumento. YouTube Shorts Ideas. 5. ¿Es tu salario solo una economía de fichas gigante? 1. Si crees que la atención siempre es buena, estás cometiendo el peor error en la modificación de conducta. 2. ¿Sabías que tu sueldo mensual es exactamente lo mismo que un sticker para un niño de 5 años? Te explico la ciencia. 3. Esta es la línea roja que nunca debes cruzar éticamente si trabajas con el comportamiento humano.